El frío cortante de la noche de Anatolia no era nada comparado con el hielo que se había instalado en mi alma durante los últimos años de reinado, mientras permanecía agachado entre los restos de comida y el barro del patio exterior, observando mi propio palacio con los ojos desconfiados de un extraño. Me disfracé de mendigo, cubriendo mi piel con hollín y vistiendo harapos que olían a desesperación y olvido, todo para espiar los engranajes ocultos de mi imperio y descubrir la traición que mis visires camuflaban con sonrisas de seda y reverencias coreografiadas. La injusticia de ver a mis propios guardias imperiales, hombres que juraron proteger al pueblo, pateando las costillas de los desvalidos con sus botas de cuero claveteadas, quemaba en mi garganta como veneno puro, pero necesitaba mantener la máscara de anonimato para separar el trigo de la paja. El contraste social era una herida abierta y purulenta. El aroma embriagador del cordero asado con especias raras flotaba desde las cocinas reales mientras mi estómago rugía en una agonía física real, una vulnerabilidad que nunca imaginé que existiera fuera de los poemas de tragedia. Estaba en el punto de pérdida total de mi propia identidad, siendo tratado como un gusano por aquellos que, horas antes, besarían el suelo que yo pisaba, preparando el escenario para un microenfrentamiento que cambiaría mi percepción del poder para siempre. La puerta pesada de la servidumbre, manchada por la grasa y el tiempo, se abrió con un gemido fúnebre y una pequeña figura envuelta en un chal remendado emergió, cargando una bandeja de sobras que la jerarquía del palacio consideraba basura. Era Elif, una joven cuyos ojos cargaban una profundidad oceánica y cuyas manos, endurecidas por el trabajo esclavo en las lavanderías, no vacilaron al acercarse al bulto andrajoso que yo representaba en aquella oscuridad húmeda. La sirvienta fue la única que tuvo el valor y la humanidad de dar de comer a este mendigo que todos ignoraban, ofreciéndome un trozo de pan aún caliente, con una delicadeza tan profunda que pareció romper las cadenas de cinismo que envolvían mi corazón. Su reacción te dejará sin palabras, porque ella no buscaba la mirada de un sultán o una recompensa en oro, sino simplemente aliviar el dolor de un semejante en un mundo que castiga la compasión con el látigo de la indiferencia. En aquel instante, la tensión inmediata se transformó en una conexión eléctrica y espiritual, una ruptura violenta de las reglas sociales que dictan que el fuerte nunca debe reconocer la existencia del débil. Ella se inclinó sobre mí, ignorando el olor a inmundicia que yo exhalaba, y sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me hizo olvidar, por un segundo, que yo era el dueño de todas aquellas tierras y vidas. Con un susurro que sonó como una oración prohibida, me dijo que aquel pan era todo lo que había logrado esconder antes de que los guardias de la ronda nocturna iniciaran su patrulla de limpieza social en 1900 los callejones del palacio. Sentí mi máscara de arrogancia imperial desmoronarse bajo la luz pálida de la luna, revelando una vulnerabilidad masculina que no sabía poseer hasta ser tratado como un ser humano por alguien que no poseía nada más que su integridad. El riesgo de ser descubierto por mis propios verdugos era inmenso, pero el deseo de descifrar el misterio de aquella mujer que desafiaba la crueldad sistemática de mi propio gobierno se convirtió en mi nuevo y peligroso propósito. La promesa de una transformación drástica flotaba en el aire húmedo, señalando el inicio de una narrativa donde la corona y los harapos cambiarían de valor, y el final lo cambiaría todo. Antes de este descenso a las profundidades de la miseria, mi existencia como sultán Selim era un desierto de protocolos vacíos y una soledad bañada en oro que me había transformado en un hombre gélido, incapaz de sentir empatía. Fui moldeado por la presión institucional de ser una divinidad viva,
aprendiendo desde Mindszentusen, la cuna, que el trauma de la traición es el precio inevitable de sentarse en un trono que todos, desde sus hermanos hasta sus ministros, desean usurpar. Mi fe en la humanidad fue asesinada el día en que comprendí que nadie a mi alrededor me veía como hombre, sino solo como un símbolo de poder político y riqueza ilimitada, un trofeo a ser manipulado. La construcción de mi dolor personal se basaba en la paranoia constante y en la necesidad de usar una máscara de acero, escondiendo el miedo a ser solo un ser humano falible en un nido de víboras listas para el ataque final. Elif, por el contrario, cargaba el trauma pesado de haber sido arrancada de su aldea durante una campaña militar que mis propios generales celebraron como una victoria gloriosa, transformando su vida en una moneda de cambio en el mercado de la servidumbre. Su dolor era un silencio gritante. Cada quemadura de vapor en sus brazos y cada cicatriz en sus manos pequeñas eran registros de una injusticia sistémica que la condenaba a la invisibilidad eterna en las entrañas del palacio. Incluso en su desventaja absoluta, ella preservaba una virtud de integridad que brillaba más que cualquier joya de mi tesoro real. Una luz que yo, con todo mi poder de vida y muerte, no conseguía fabricar. La sensación de injusticia comenzó a corroerme al percibir que el imperio que yo comandaba era la propia prensa que aplastaba el alma de seres como ella, creando un vínculo emocional de culpa y obsesión. La atmósfera del palacio era sofocante para ambos, aunque estuviéramos en extremos opuestos de la pirámide. Yo estaba sofocado por el peso de la corona y ella por la cuerda de la esclavitud invisible y cruel. Durante mis días de espionaje, fui testigo de cómo las reglas que yo mismo firmé eran aplicadas con una brutalidad innecesaria por burócratas sádicos, lo que solo aumentó mi sed de justicia interna. Las interacciones tensas que tuve con los guardias, que me trataban como basura humana, revelaron que mi palacio no era un hogar de respeto, sino una mazmorra de miedo donde la única verdad sobrevivía en aquel patio sucio de Elif. La empatía profunda que el espectador siente nace de ese choque de realidades, de dos almas que buscan un rastro de dignidad en un mundo que prefiere el conflicto y la opresión al reconocimiento del alma humana. Recuerdo la agonía real de verla ser humillada por un capataz de bajo rango, mientras yo, disfrazado de mendigo, necesitaba clavar mis uñas en la palma de la mano para no intervenir y destruir mi disfraz. Aquella jerarquía social consolidada me forzó a tragarme mi orgullo, experimentando el gusto amargo de la impotencia que los desvalidos sienten todos los días bajo la sombra de mi estandarte real. Las sensaciones de injusticia se convirtieron en mi combustible emocional, generando en mí la necesidad urgente de transformar mi esencia masculina para hacerme digno del pan que ella me extendió con tanta pureza y riesgo. El vínculo emocional con mi pueblo fue rehecho a través de la mirada de ella, que me enseñó que un sultán sin compasión es solo un tirano efímero caminando hacia el olvido. Estábamos ahora moviéndonos hacia una crisis institucional que sacudiría los pilares del imperio, nacida de un simple gesto de caridad en una noche de invierno. La construcción de mi dolor estaba finalmente completa. Mi soledad en la cima y la miseria de ella en la base eran las dos caras de una moneda de sufrimiento lanzada al aire por un destino caprichoso y cruel. El sistema de poder otomano estaba preparado para triturar a cualquiera que osara desafiar el orden de las cosas, especialmente si involucraba un romance prohibido entre el sol y el lodo de la tierra. La presión pública y los intereses oscuros de la corte
eran los antagonistas silenciosos, acechando nuestro secreto para usar nuestra vulnerabilidad como arma de destrucción política. Pero en el corazón de aquella sirvienta descubrí la chispa de una revolución que me permitiría ser el gobernante que la historia exigía, un hombre que finalmente comprendía el peso de cada vida bajo su mando. El final lo cambiaría todo, pero la transformación ya estaba grabada en mi pecho con el fuego de la verdad que ella me había entregado junto con aquel pedazo de pan. Tras aquella noche inaugural de revelación, mis visitas nocturnas al patio de la servidumbre se convirtieron en una droga adictiva, una aproximación gradual que ignoraba cualquier instinto de preservación o lógica imperial en mi cotidiano. Me cubría con la capa de mendigo todas las noches, sediento por los diálogos cortos e impactantes que teníamos bajo la sombra del mirto, donde ella compartía sueños de una vida sencilla y yo hablaba de ideales de justicia que ella pensaba que eran solo delirios de un pobre diablo. La tensión romántica era casi palpable, una electricidad que corría entre nosotros siempre que nuestras manos se tocaban por una milésima de segundo al dividir lo poco que ella poseía. Sentía mis conflictos internos batallando. De un lado, el sultán que debía castigar aquella proximidad impropia, y del otro, el hombre que finalmente encontraba paz en la voz de una mujer que no sabía su nombre. La evolución psicológica en mi ser era visible y radical. Dejé de ser el monarca autómata para convertirme en un observador feroz de las heridas sociales de mi reino. Todo a través del prisma de la integridad de Elif. Nuestra aproximación gradual contenía micromomentos de vulnerabilidad donde ella confesaba su terror. De ser azotada si los guardias descubrían que alimentaba a un extraño y yo juraba con un peso en la voz que la confundía que ningún mal la alcanzaría. La tensión romántica era alimentada por el riesgo social constante, por la idea de que nuestra pequeña burbuja de igualdad podría ser explotada en cualquier momento por el acero de las cimitarras imperiales. Los gestos simbólicos crecían, como cuando le traje una piedra azulada que encontré, diciendo que era un pedazo de cielo, mientras ella sonreía con una dulzura que valía más que todo el oro de Constantinopla. Sentía una presión insoportable por rasgar mi disfraz y revelar que yo era el dueño de todo aquello, pero el miedo a que el brillo de afecto en sus ojos fuera reemplazado por el pavor servil me mantenía prisionero de aquella mentira. Nuestro romance prohibido florecía en el estiércol y el silencio, fundamentado en una conexión de almas que reconocían el dolor la una en la otra, lejos de las intrigas perfumadas y venenosas del harén oficial. El antagonismo de la corte era una sombra distante, pero real, que comenzaba a sospechar de mis ausencias inexplicables, tornando cada encuentro nuestro un juego peligroso de vida o muerte emocional. Elif despertaba en mí el deseo de ser un hombre de honor antes de ser un hombre de títulos, mientras yo infundía en ella la esperanza de que los dioses no se habían olvidado de los humildes. La tensión alcanzó el clímax cuando ella susurró que mi mirada era de un guerrero y no de un mendigo, casi descubriendo la verdad. ¿Crees que un amor nacido en medio del barro y el hambre podrá sobrevivir al choque brutal con el trono imperial? ¿O la realidad del poder terminará por sofocar la llama que la bondad encendió? ¿Sería Elif capaz de perdonar la mentira de un sultán que la espió bajo un disfraz? ¿O la confianza se rompería irremediablemente ante tal engaño? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la gran conspiración de la corte está a punto de colisionar con este romance que desafía todas las leyes de la lógica y la tradición. La gran amenaza se concretó en la forma de una conspiración sórdida liderada por mi gran visir, quien, sospechando de mis andanzas nocturnas, ordenó un barrido violento en los alojamientos de la servidumbre para eliminar elementos subversivos.
Elif fue colocada en un riesgo real e inmediato cuando descubrieron las sobras de comida que ella escondía para mí, acusándola de conspirar con espías extranjeros para desestabilizar el trono desde dentro del palacio. Me encontré ante un dilema moral que parecía un laberinto de espinas. Si intervenía como sultán, mi disfraz sería ridiculizado y mi autoridad cuestionada por los generales. Pero si me quedaba en silencio, vería a la mujer que me devolvió el alma ser ejecutada. La ruptura emocional fue devastadora cuando la vi ser arrastrada por los cabellos hacia las mazmorras, mientras yo observaba desde mi balcón dorado, sintiendo el peso muerto de la corona en mi cabeza. La crisis institucional alcanzó el punto de casi pérdida total cuando el Consejo de Ministros, inflamado por las mentiras del visir, exigió una ejecución pública para limpiar la honra del palacio contra la sirvienta traidora. El sufrimiento intenso de Elif resonaba en mis propias pesadillas. Cada minuto que ella pasaba en aquella oscuridad húmeda era una mancha indeleble en mi conciencia de gobernante que prometiera protegerla. El riesgo para la vida de ella era absoluto y la separación física entre nosotros parecía un abismo intransponible, alimentado por la presión de una corte que olía sangre y buscaba cualquier pretexto para manipularme. El visir, mi antagonista principal, colocó el pergamino de la sentencia de muerte sobre mi mesa, forzándome a una elección imposible que decidiría si moriría como un héroe o viviría como un cobarde coronado. La traición del visir era estratégica y cruel, buscando mi humillación absoluta al forzarme a firmar la muerte de la única persona que había visto al hombre real bajo el manto del poder. Sentía una angustia física al imaginar a Elif siendo torturada para revelar el nombre del mendigo y su rechazo heroico a hablar, prefiriendo la muerte para proteger a alguien que ella creía que era más frágil que ella. El dilema moral corroía mis entrañas: ser el sultán que el sistema había moldeado o ser el hombre que el pan de ella había creado. La crisis nos llevó al límite de la cordura mientras el cadalso era erguido en el mismo patio donde habíamos compartido sueños imposibles de igualdad. La gran amenaza era ahora un monstruo de madera y cuerda que aguardaba el cuello de la inocencia, llevando nuestra historia a un punto de ruptura donde el final, de hecho, tendría que cambiarlo todo para que el amor no muriera. En el día marcado para la ejecución, el sol nació con un color de sangre antigua y la plaza del palacio fue tomada por una multitud sedienta de un espectáculo de autoridad y terror sistémico. Elif fue conducida al centro del patio, con la cabeza erguida pero el cuerpo temblando, mientras el visir preparaba el discurso final de condena que sellaría mi destino como un gobernante sumiso a la tradición. En el momento exacto en que el verdugo levantó el hacha, yo irrumpí en el escenario no con los trajes imperiales, sino con los mismos harapos sucios y malolientes de mendigo, provocando un choque que paralizó el corazón del imperio. Me coloqué entre la cuchilla y Elif, revelando ante toda la nobleza y el pueblo que aquel mendigo era el propio sultán y que aquel pan era la única verdad que yo había encontrado en mi reinado de mentiras. La reacción de la corte fue de un silencio aterrador y paralizante. Me despojé de la máscara de poder para enfrentar el sistema de opresión que yo mismo sostenía, declarando mi vulnerabilidad ante todos. Con una autoridad que emanaba del carácter y no del trono, ordené la detención inmediata del visir por su conspiración contra la humanidad y contra la corona que él había intentado corromper. Tomé la mano de Elif, que me miraba con un asombro que se transformaba en un amor trascendental, y coloqué en ella el anillo del sello del imperio, declarándola la única emperatriz legítima que aquel palacio jamás vería. Fue un clímax de catarsis pura,
donde el enfrentamiento final con el antagonista resultó en una victoria del alma sobre la burocracia del odio, dejando a todos sin palabras ante la grandeza de aquel sacrificio público. Muchos años después, el reinado de Mindon Sindus, Selim y Elif aún es susurrado en los mercados como la era en la que la justicia finalmente descendió del trono para caminar entre los descalzos y los olvidados. La recompensa emocional de nuestra jornada fue la fundación de hospitales y albergues donde nadie más tendría que esconder un trozo de pan para no ser castigado por la bondad. Mi transformación final de un monarca de hielo en un líder de corazón cálido fue el motor de una revolución social que cambió la faz del imperio para siempre. La sensación de destino cumplido me calienta todas las noches cuando miro a Elif, que gobierna a mi lado con la misma sabiduría silenciosa y fuerza que había demostrado en aquel patio de barro bajo la luz de la luna. El desenlace inspirador de nuestra historia prueba que la verdadera nobleza no está en la sangre que corre por las venas, sino en el valor de reconocer la dignidad en el otro, incluso cuando está cubierto de hollín. Reforzamos el contraste entre el inicio miserable y el fin glorioso, mostrando que el amor fue la única herramienta capaz de destruir la jaula de oro que me aprisionaba. La transformación de Elif, de sirvienta en emperatriz, se convirtió en el símbolo de un nuevo mundo donde la compasión no es una debilidad, sino el cimiento de un poder real y duradero. El final lo cambió todo, pero lo que realmente permaneció fue el recuerdo de aquel primer trozo de pan, que nos enseñó que todos somos mendigos de afecto en busca de un lugar para llamar hogar en el corazón de otra persona. Suscríbete y acompáñanos en la próxima jornada hacia el corazón de las leyendas.